Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Cambio de Agujas. ¿Cómo estamos? Gracias, Cristina. ¿Puedes presentarte un poco? Me llamo Pablo, tengo 58 años, casado desde hace unos 30 aproximadamente por lo civil y desde hace 9 años por la iglesia. Tengo 2 hijas y un nieto, que tiene 3 mesecitos. Muy bien. ¿Puedes contarnos un poquito de tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿En qué tipo de familia creciste? ¿Si era católica? Yo diría que sí, pero pues católica al uso, como suelen ser normalmente, o, por desgracia, la mayoría de las familias católicas en España. No hostiles a la religión y que se dejan, digamos, llevar, ¿no? Más que de una forma activa participar en la vida religiosa. ¿Tomaste la comunión, los sacramentos? Y sí, yo estaba, a los 7 años yo ya estaba en un colegio interno de salesianos, era el más pequeño del colegio, y yo creo que, aparte del bautismo, el primer sacramento que recibí fue la confirmación, antes que la comunión, creo. No soy yo muy bueno para las fechas. Entonces me confirmé en ese colegio, recuerdo el cachete del obispo, y después creo que fue la comunión, creo que fue en este orden. No estoy absolutamente seguro. La comunión, pues mis padres, la hice con uno de mis hermanos mayores, y mis padres ese día pues tuvieron un enfado y fuimos solos a la iglesia, y bueno, pues... ¿Vale? ¿Y cómo va marchando eso? Porque creces en un colegio católico donde se habla de Dios. Digamos que eso hace pozo en ti durante la adolescencia o cambia luego. Este colegio en el que estuve interno cuando tenía 7 y 8 años, pues digamos que son quizá de los primeros recuerdos que tengo. Y pues recuerdo las procesiones por la noche, pues llevando a la Virgen, y teníamos, pues ahí no recuerdo si teníamos misas diarias, pero después de este colegio fui a otro, donde también estuve interno, este fue de dominicos. Allí estuve 4 años, creo que dos de medio pensionista, 2 interno. Allí teníamos rosario y misa diaria. ¿Y qué pasó después? Pues te vas haciendo mayor. Dejas ese colegio, con lo cual el ambiente, digamos, de devoción, aunque por lo menos esa devoción ritual o cotidiana, pues al volver a casa pues la pierdes, todo depende absolutamente de ti, sigues yendo a la Eucaristía los domingos, pero en una parroquia en la que tampoco te sabes integrar o no te sientes, bueno, pues vas, pero... y vas creciendo. Llega un momento en la adolescencia en que pues la vida se vuelve mucho más complicada que la del niño, puesto que la carne empieza a actuar y te ves en parte te ves impotente pues para llevar una vida, la vida que tú crees que Dios pide. Entonces, bueno, pues empieza esa lucha por la castidad. Y al no tener tampoco pues ningún tipo de dirección, sino más bien lo que uno mismo pues piensa, pues yo creo que fue un milagro que digamos, mi conexión con la Iglesia pues sobreviviera hasta los 21 o 22 años más o menos, en que sucedió lo que después dice la parábola del hijo pródigo. En un punto determinado, no muy lejos de aquí, podría decir, aquí fue, le dije, hoy lo expreso así, en aquel momento pues no era nada consciente de esto, pues le dije a Dios, dame la parte de mi herencia que me corresponde, que me voy. Y así fue, me fui, y estuve ausente como 25 años más o menos. ¿Y cómo fueron esos años? Una batalla interior en la que ves que tú no eres Señor, que te derrota, que ves
Yo en ese momento, pues uno de los libros que cayeron en mi mano se llama un libro que se llama Fe de la Iglesia, del padre Antonio Rollo Marín. Curiosamente es un libro muy pequeño, que leí todo, y yo, según leía ese libro, veía que yo abrazaba todas las herejías que ese libro mencionaba. Y eso, junto con esa batalla por la castidad, pues te hace sentirte derrotado y abandonado por Dios. No obstante, fui a una confesión que a mí me costó muchísimo, y una confesión que fue para mí desgarradora. Sí, te da la absolución, pero yo después de esa confesión, según caminaba, recuerdo, 25 metros más allá, una vez que salí de la iglesia, fue cuando dije, se acabó. Después de una confesión, quiere decir, en un momento en que podía uno decir, tengo el alma limpia, una confesión desgarradora, y dije, se acabó, no puedo más. A partir de ese momento, ¿qué sucede? Paz, una falsa paz. Se acabaron los problemas, ya no te sientes acusado por nada, y vives en esa paz. Ya digo, es una falsa paz, porque lo que se instala en uno es un vacío, yo digo, se te hacen agujeros negros en el alma, agujeros que todo lo absorben. Y yo puedo decir que pues durante 25 años mi vida ha sido muy buena, lo que por lo menos desde un punto de vista mundano, muy buena. No una vida, vamos a decir, con ninguna cosa, no, ni drogas, ni juego, ni nada por el estilo. Buena, una buena mujer, una buena esposa, unos buenos hijos, éxito en el trabajo, algo normal, tampoco... pero buena, una vida envidiable para la mayoría de la gente que me conocía. Pero, sin embargo, con un vacío, no un vacío, una soledad. ¿Cómo fue entonces el momento de tu conversión? Pues... como digo, le digo a Dios, dame lo que me pertenece, y así me fui. Y llega un momento, yo ya no pensaba volver, pero me invita uno de mis hermanos, mi hermano mayor, me invita a un cursillo de cristiandad. Yo no sé muy bien lo que es eso, además cursillo suena a una cosa pues que... insiste y no sé, soy una persona curiosa, yo creo que ese fue el cebo del Señor, mi curiosidad. Y mi interés también, nunca pensé que fuera hostil a la Iglesia, sino siempre me ha interesado la religión. Y de hecho en ese momento estaba leyendo las Confesiones de San Agustín y digo, bueno, pues sí, pues voy a ver cómo los sacerdotes le lavan el cerebro a la pobre gente. Y entonces pues me fui a este cursillo de cristiandad, que es como una especie de, no sé, como de retiro de 2 o 3 días, y a ver pues si sacaba tema para algún relato, para alguna obra de teatro o alguna cosa así. El caso es que pues entro en esta especie de retiro, de esta experiencia de fin de semana, en que veo a un sacerdote por primera vez en mucho tiempo, puesto que yo ni en las bodas ni en los bautizos realmente entraba en las iglesias, aunque sí entré una vez, porque soy el padrino de una de mis sobrinas, y entré en la iglesia. Entonces yo me preguntaba, como siempre he creído en Dios, pues no me parecía que fuera incongruente. De hecho, yo para mis hijas pedí el bautismo, y parecía también algo pues que no tiene mucho sentido en una persona que estaba casada por lo civil y que no iba a la iglesia. Yo entonces, pues lo que dije al sacerdote, yo quiero para mis hijas el bautismo porque no las tengo todas conmigo, y si me equivoco, pues estoy privando a mis hijas probablemente del mayor don que una persona pueda tener, que sea ser hijos de Dios. Si estoy en lo cierto, pues tampoco pasa nada, es un poquito de agua sobre la cabeza, y entonces me parecía muy temerario, y como padre, pues yo digo, me parece que como padre es la decisión correcta. No puedo arriesgarme a privar a mis hijas si les sucediese algo, y pues que pagasen ellas las consecuencias del error de sus padres. Bueno, pues un poco para que entendáis pues cómo iba. Intento ser muy racional, lo soy, creo, intento ser muy lógico, y
Y entonces pues para allá fui, veo a un sacerdote, lo primero que le dije, lo recuerdo muy bien, es que la Iglesia nos cargáis, cargáis con cargas. Yo decía a los jóvenes, ¿no? Por no decir a mí, ¿no? En ese momento, pues yo que tendría pues 9 años menos de los que tengo ahora, 10 años menos de los que tengo ahora, pues cómo se tiene que ir a la misa todos los domingos y tal. Bueno, el caso es que yo después de ese cursillo, pues no dejé de ir a misa ningún día. Es más, el lunes siguiente, no sé cómo, encontré el camino a la iglesia para ir a... No, ya no era mi primera misa, porque en el cursillo había asistido a una, pero sino, digamos, mi segunda misa en esta nueva vida, ¿no? Porque la conversión es un nuevo nacimiento. Y puesto a parecer muy teoría, pero el que la experimenta lo sabe. ¿Qué crees realmente que pasó en ese cursillo? Pues, ¿qué es lo que pasó durante ese cursillo? Pues en realidad lo que pasa es que te parece que no va a suceder absolutamente nada, que vas a salir exactamente igual que entraste. Pero bueno, aquello que te parece absurdo, testimonios y cosas que van sucediendo, que te parecen un poco absurdas en vistas a una conversión, a que es al fin y al cabo pues, lo que piensas que se pretende con ello, pues el caso es que por lo que se ve, pues el Espíritu Santo, ahora lo sé, yo antes no tenía ni idea de esto, pues está actuando, te va ablandando, va preparando el terreno. En mi caso yo noté un cambio radical, como para empezar a decir, aquí pasa algo. Mostraron una escena de la película La Pasión, película que yo ya había visto, pero creo que había visto, aunque no estoy seguro, después la he visto muchas veces. Pero mostraron una escena no sé si en que están azotando al Señor en la columna, una escena pues tremenda, en que los soldados romanos que le azotan pues es un poco el símbolo del pecado, nuestro pecado, ¿no? No es que yo pensara estas cosas entonces, pero en ese momento se rompió algo dentro de mí, porque asomaron lágrimas a mis ojos, yo intentaba ocultarlos. Vamos a ver, yo siempre he creído en Dios, pero es una cosa curiosa, de Cristo me había olvidado. Cristo, yo podía ver películas, podía leer, de hecho estaba leyendo las Confesiones de San Agustín, donde se menciona, pero es como una especie de amnesia autoinducida, en que de Cristo me había olvidado, y de repente en esa escena es como si se me presentara, por explicarlo de alguna manera. Es que son cosas que pasan dentro, ¿no? Aunque se reflejan al exterior por esas lágrimas que empiezan a asomar a los ojos, pero lo que está sucediendo en tu interior es algo que sucede dentro, y lo que sucede dentro a veces no es tan fácil de explicar. No es que cuando dices, me topé con Cristo, y uno puede decir, bueno, pues como uno se topa con un amigo, con un desconocido en una calle, no es así, es algo interior, es algo que yo creo que empieza a generar un cambio dentro. A partir de ese momento, yo empecé a cambiar, es una especie de transformación. Y lo único que puedo decir es que llega al final de este cursillo, después de eso, que yo no dije nada a nadie, pero quizá hubo en ese momento una Eucaristía, solo hubo una Eucaristía durante ese cursillo. En esta Eucaristía te invitaban si querías hacer a confesarte. Yo no me había confesado en 25 años, ya no sabía ni cómo se hace eso. Pero además, después de tantísimo tiempo viviendo en tinieblas, pues tus tinieblas para ti son tu luz. Y de hecho, no eres consciente del pecado. No obstante, me fui al confesor, pero me fui al confesor a decirle, no sé de qué me puedo confesar. De alguna manera muy arrepentido de pecados, pero que no podía realmente verbalizar, porque no era consciente. Hay un pasaje, yo ahora voy a utilizar cosas que es imposible que las utilizara antes, la madurez de la fe, dice, hay un pasaje en el Evangelio que dice
si tu luz son tinieblas, ¿cómo serán tus tinieblas? Claro, cuando uno vive en las tinieblas, se ha acostumbrado a la tiniebla y cree que eso es luz. Y yo pues digo, pues vengo aquí y lo que vengo es a ofrecerle al Señor pues estas manos vacías en las que no traigo nada, pero es que no sé muy bien, no sé muy bien de qué confesar. Cosa curiosa que dice Pedro, le negó 3 veces en un día, pero yo le había negado muchísimas veces en muchísimos días, ¿no? Pues como un reconocimiento que tú lo vives, hay algo que ya se modifica, dejas de ser. Cuando yo he querido explicar lo que me sucedió a mí en el cursillo, yo entré gusano y salí mariposa. Es decir, en ese cursillo fui haciendo ese capullito, para mí, no siendo muy consciente, y de repente pues sales mariposa, o si quieres una mariposa de estas nocturnas que no son tan bellas. Y claro, cuando ya miras a otros gusanos que a lo mejor están ahí, pues de alguna manera no te reconoces, porque aunque tú vienes de ahí, eres otro. Es ese pecador convertido y dices, yo soy pecador, históricamente lo soy, pero ya soy otro distinto. Y claro, es esta transformación tan fundamental que, ya digo, en la Eucaristía, yo no comulgué porque era de alguna manera consciente. ¿Cómo puedo ser consciente de que hay cosas que todavía no están bien? El sacerdote no sabía que yo estaba, por ejemplo, casado por lo civil, ni nadie se me había planteado nada, ni nadie me dice, tú no te acerques a la comunión, si yo he ido a la confesión, pues ya puedo comulgar. Pero una cosa que yo he experimentado es el instinto de Dios. Igual que tenemos un instinto, hoy puedo decir que Dios ha hecho la naturaleza de tal forma que nos ayude a comprender también la vida sobrenatural. Entonces, ese instinto que nosotros tenemos, que nos hace apartar la mano pues cuando nos acercan una llama, también es el instinto de Dios que te hace saber qué es lo correcto. Entonces yo no vi que fuera el momento todavía para poder recibir al Señor en la comunión. Y de hecho, pues aún tardé algún tiempo en recibirle. Y tuve verdaderamente hambre de comunión. Pude experimentar lo que es pasar hambre, ansia de querer comulgar y unirme tan estrechamente al Señor, que ya una vez que el Señor empieza a habitar en ti, estás muy unido. Esa inhabitación trinitaria que parece muy teórica, pero que es muy real. ¿Y cuándo notas el cambio? ¿Cuándo realmente te... ¡clic! ¿Y cuándo notas? Pues yo tengo que decir que salí del cursillo noqueado, como si me hubiera subido a un ring y hubiera boxeado con un peso pesado siendo yo un peso pluma. Y entonces, pues ¿cómo sales? Sales como beodo. Y esta sensación duró muchísimo tiempo. Yo puedo decir que meses, incluso me atrevería a decir que ya con grados más suaves, incluso años. Y yo no entendí realmente lo que me pasaba hasta que un día en una Eucaristía yo ya empecé a leer, a intentar recuperar el tiempo perdido. Pero en una Eucaristía cuando escuché lo que sucedió en Pentecostés, que después de recibir el Espíritu Santo, salió Pedro, predicó a una multitud y decían las personas que contemplaron, que les contemplaban, están borrachos. Y él decía, no estamos borrachos, si es muy temprano, todavía no nos ha dado tiempo a beber. Y entonces yo nunca comprendí en ese momento por qué pensaron aquellas personas que los apóstoles estaban borrachos. Porque eso es lo que yo he experimentado durante muchísimo tiempo. Pues para que alguien que esté menos familiarizado con la Escritura pueda entenderlo, pues como si te caes como Obélix, Asterix y Obélix, te caes en el caldero de la gracia y te empapas tanto como una esponja, que te llena tanto, que de ser una esponja seca, una esponja estéril, si queréis, que está para absorber y que no absorbe, pues tan metido en el caldero, tú estás tan repleto que es una sensación de decir, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Quién me va a explicar esto? Y uno mismo no se lo explica. Y por eso digo, ahí empieza ya esa tormenta de lágrimas, curiosamente, que yo acababa de leer en el libro de San Agustín, y yo no soy una persona de llorar, y mucho menos que se pudiera verlo a alguien. Pero yo digo que nunca, creo que esto es común a muchos convertidos, que uno se empieza a ser consciente del pecado y de la grandeza de Dios. Y entonces, pues te deshaces en lágrimas. Y yo no sé cuánto he podido llorar. Yo creo que
en un día más que en toda mi vida, pero después otra vez y otra vez y otra vez. Tenía que tener cuidado, ibas a la iglesia y claro, pues son situaciones a veces muy violentas porque es que te pones a llorar. ¿Cómo fue este momento para ti? Esto no es nada comparado con todas las cosas. Como ya dije, a mí me montó Dios una fiesta, mató el ternero más cebado, me vistió con los trajes de gala y yo pensaba que me iba a morir. ¿Y cómo explicas? ¿Y en qué consistía esta fiesta? Pues es que son cosas interiores. Entonces, ¿cómo encuentra uno palabras para describir lo que es? Yo no sé si imposible de escribir, porque el lenguaje humano pues da para mucho, pero que no lo sé describir. Simplemente pensaba que ya esta vida no tenía mucho sentido. ¿Y qué pasa qué pasa en ti cuando regresas a casa? ¿Qué pasa con los demás? Yo vuelvo a casa y se había roto el status quo. A mí es como si el Señor me hubiera dicho, como al paralítico de la piscina de Betseda, vete y no pecas más, y no peques más. Y tengo que decir que, pues, con una absoluta determinación a no pecar más. Porque es tan injusto ofender al Señor. Y entonces, pues claro, uno vuelve a casa. Tienes 2 hijas. 20 años de matrimonio, más o menos. Y le dices a tu mujer, pues que las cosas no pueden seguir así. Tengo que recordar que una de las cosas por las que a veces, de las más habituales, por las que se abandona la Iglesia y la fe, es por la moral sexual. La sexualidad nos parece un imposible, nos parece que Dios nos pide algo que es contra natura. Y esa impotencia que uno siente, pues dice, como no se puede sentir permanentemente acusado, pues no has descubierto que no es una cosa que hagas tú, sino que es una cosa que pidiéndosela al Señor la hace Él, pues claro, yo le digo, dice, vete y no peques más. Y no quería pecar más. Entonces te encuentras en una situación en que tú vives amancebado. Son palabras que suenan un poco feas, pero no estás casado por la Iglesia. Luego, mi idea es casarme por la Iglesia. Y mientras tanto, pues un noviazgo. Pero claro, mi mujer no estuvo en el cursillo. Mi mujer no vivió mi conversión. Entonces te encuentras en una situación pues muy difícil. En una situación difícil para ella y yo voy a decir difícil para mí. En esos momentos está la fuerza que hay en ti, ese instinto es tan poderoso, esa gracia que es como si Dios te quisiera demostrar lo que tú creías imposible, yo te voy a demostrar lo fácil que es. Pues dices, para mí fácil, yo creo para mi mujer muy complicado. Muy complicado porque yo digo muchas veces se batió con Dios. Se batió con Dios y claro, con Dios no va a salir derrotado. Pero aún así fue una situación muy, muy complicada y de todas formas a los 4 meses pues accedió ya a casarse por la Iglesia, puesto que yo no tenía otra salida. O nos casamos por la Iglesia o la voy a seguir queriendo, pero lo que no voy a hacer es pecar. O sea, no sé si esto es un poco como el dilema este de las 2 banderas, que estas son cosas que ya digo, las 2 banderas, en donde yo me pongo bajo la bandera de Cristo y digamos que las batallas difíciles las dejo que las pelee Él, pero siempre con fidelidad a Él. Pablo, ¿cuándo comulgaste por primera vez? Yo mi primera Eucaristía, mi primera comunión después de tantísimos años, fue a las 12 de la noche en esta parroquia de los que os hablo. Dice, ¿puede estar una parroquia abierta hasta las 12 de la noche? Bueno, entonces se daba que la parroquia en la que yo estaba, que se llama de la Inmaculada, pues sí, podía estar abierta incluso hasta las 12 de la noche. Cuando yo recibí la Sagrada Hostia, pues
bueno, también las dos especies, la sangre del Señor. Yo me derrumbé sobre un asiento, otra vez, pues si estaba beodo antes, mucho más beodo. Quiere decir, como borracho, y se explica, y yo he entendido perfectamente por qué decían que estaban borrachos los apóstoles después de venir el Espíritu Santo. Y entonces esta iglesia tiene un crucifijo grande, y yo lo tenía sobre mi cabeza, pues estábamos en el presbiterio, y lo tenía sobre mi cabeza, y yo lo único que acerté a decir, y lo recuerdo, porque son frases que no se te olvidan nunca, es Él. Y así, hasta que terminó pues, la Eucaristía, y el testimonio es Él, un testimonio de que la sagrada forma, la hostia consagrada, el cáliz son el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo tengo el testimonio en mí mismo porque entiendo que el Señor me hizo expresar eso. Yo no estaba en condiciones de expresar absolutamente nada y de no olvidar esas palabras. ¿Quieres comentarnos algo más que se te haya quedado en el tintero? Un poco por resumir, porque no se quede una idea, esto no es algo solo para uno, sino que es algo que nace en uno y después el Señor te hace ver otras presencias, que no es solo la presencia eucarística, sino la presencia del Señor en cada uno de nuestros hermanos. Yo tuve, y ya termino, una vez, es que me he dejado tantas cosas en el tintero, pero bueno, una pequeña conversación con la Santísima Virgen, que yo le decía que yo estoy consagrado a ella, y diciéndole, tómame, acéptame como tu hijo, y voy a decir, me dijo, y tengo que decirlo así, me dijo, bueno, si quieres ser mi hijo, ten a todos como hermanos. Y creo que eso es un poco el resumen de lo que debemos tener a todos como hermanos y tratarlos como lo que son. Pablo, muchísimas gracias por tu testimonio. Muchas gracias, Cristina, por esta oportunidad y espero que a alguien le resulte de utilidad mi testimonio. En cualquier caso, pues todo sea para mayor gloria de Dios. Claro que sí, claro que va a resultar de utilidad, claro que sí. Amigos, tener a todos nuestros hermanos como realmente hermanos, que no sea simplemente, sí, es mi hermano, no. Realmente sentirlo, sentir ese amor fraterno. Os dejo que nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, hasta la próxima semana, gracias por estar ahí.